Bienvenidos de nuevo, compañeras y compañeros. Finalizando este encuentro, le concedo la palabra al doctor Randall Blanco, director de la Maestría Centroamericana de Sociología de la Universidad de Costa Rica, quien tendrá a cargo la presentación de la segunda conferencista de esta jornada. Muchas gracias, Mirta. Bienvenida, doctora Maristela Blanco. En primer lugar quisiera agradecer a la Universidad Técnica Nacional de albergar este espacio en el marco del Congreso Latinoamericano de Sociología. En el marco del 30º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, tenemos hoy el agrado de contar con nosotros, a la doctora Maristela Svampa, socióloga argentina, investigadora destacadísima, que ha entregado un sólido y consistente aporte a los debates de la sociología, las ciencias sociales y las luchas de los movimientos sociales en nuestra región. El trabajo de la doctora Svampa destaca un conjunto de aportes a los estudios en las luchas por la democracia, los movimientos sociales, los derechos de los pueblos contra la exclusión social, los derechos de los pueblos en lucha contra los modelos extractivistas y la consistente investigación sobre la explotación irracional y descarnada de los recursos naturales que viven nuestros pueblos frente a los modelos extractivistas. Entre los muchísimos cargos que ha desarrollado y destaca la doctora Svampa, es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET de Argentina, profesora titular de la Universidad de La Plata, directora del programa Modelos de Desarrollo, Actores, Disputas y Escenarios en Argentina Contemporánea, conferencista internacional en numerosos eventos, profesora visitante en muchos países, con una prolífica producción académica. Para los organizadores del ALAS 2015 y en mi condición de director de la Maestría Centroamericana en Sociología de la Universidad de Costa Rica, doy la más cordial bienvenida a la doctora Maristela Svampa. Es un honor tenerla con nosotros, doctora. La doctora Svampa dictará la conferencia Neoextractivismo, Gobierno y Democracia en América Latina, en el marco de este encuentro ALAS socioambiental, leyendo utopías y acciones colectivas. Bienvenida, doctora Svampa. Adelante, por favor. Buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hacía muchos años que no venía a uno de los congresos del ALAS, así que es un gusto estar aquí nuevamente en San José de Costa Rica, que he visitado ya en varias oportunidades. Yo voy a hacer una presentación sobre una problemática que es quizás una de las más cruciales en nuestro continente, sobre neoextractivismo, gobiernos y democracia en América Latina. Como es una presentación que va a llevar aproximadamente unos 40-45 minutos como máximo, y va a abordar temas de índole general, voy a ser necesariamente sumaria o esquemática en algunos puntos, pero en principio quería aclararles que quiero abordar 4 cuestiones fundamentales. La primera tiene que ver con la cuestión del contexto y el diagnóstico. La segunda tiene que ver con la cuestión sobre las disputas sobre el desarrollo. La tercera tiene que ver con la cuestión sobre la conflictividad y la democracia. Y la última, quisiera al menos introducir, lanzar en la discusión, la cuestión acerca del progresismo y el fin de ciclo, para hacerlo un poquito más provocativo. Primera cuestión, la cuestión del contexto y del diagnóstico. El periodo que tomamos para hacer el análisis que proponemos es aquel que arranca en el año 2000 hasta la época actual, en el año 2015. Es decir, si bien consideramos que efectivamente muchas de las cuestiones que vemos hoy en día en América Latina tienen que ver con el neoliberalismo, las políticas neoliberales implementadas en los años 90, nos interesa sobre todo hacer énfasis en lo que hemos llamado el cambio de época que ocurre hacia el año 2000
y que está asociado sin duda, a las luchas de los movimientos sociales contra el neoliberalismo, lo cual abrió un nuevo escenario en el cual también emergieron nuevos gobiernos llamados progresistas, de izquierda o de centroizquierda, como ustedes quieran denominarlos. Ese cambio de época sin duda tiene un punto de inflexión en el año 2000 con la Guerra del Agua, allá en Cochabamba, en Bolivia, que luego también se expresa o se reflejará en otras luchas en otros países de la región. Pero ese cambio de época habla de la posibilidad de pensar la relación entre economía, sociedad y política, la relación entre economía, sociedad y política de modo diferente de la época anterior, esto es, cuestionando al neoliberalismo. Así que, de alguna manera, es el fin o el cuestionamiento del consenso de Washington, la nueva época que emerge a partir de el año 2000, con la desnaturalización del neoliberalismo y con la emergencia de una nueva narrativa latinoamericanista, algo que no teníamos desde hace mucho tiempo y que de manera ejemplar también van a ilustrar los gobiernos emergentes al estilo del gobierno chavista en Venezuela, el caso de Lula da Silva en Brasil, y más tardíamente con los casos de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Sin embargo, este contexto de apertura se da en un momento también muy especial, y es que en el año 2003 se inicia lo que los especialistas han denominado el superciclo de los commodities. Esto es, asistimos al boom del precio de los commodities, al alza de los precios no solo de los minerales y los metales, sino también de los hidrocarburos y por supuesto también de la soya y otros productos ligados al modelo de agronegocios. Estos dos elementos entonces no son escindibles, esto es, por un lado asistimos a un periodo de apertura que nos habla de la expansión de la frontera de derechos sociales, derechos colectivos, derechos ambientales, pero por otro lado asistimos a la expansión de las fronteras del capital hacia territorios antes considerados como improductivos, debido sobre todo al alza de los precios de los commodities. No es que en América Latina no se hubiese explotado los bienes primarios o no estuviera localizada la geografía de la extracción, pero en los últimos 15 años, sin duda, se ha intensificado la extracción de commodities orientados a la exportación y, sobre todo, caracterizados por la gran escala. La hipótesis que nosotros lanzamos en ese momento fue que, efectivamente, estas dos cuestiones, esto es, la apertura de un nuevo ciclo democrático y, por otro lado, la expansión de la frontera del capital, no iban juntas. Esto es, que expresaba una tensión que en el mediano plazo se iba a expresar también o iba a ilustrar una fuerte contradicción en la dinámica recursiva de las luchas. Segunda cuestión. La del desarrollo, el debate sobre el desarrollo. Como todos sabemos, aquellos que indagamos sobre la historia del pensamiento social y político latinoamericano, el concepto mismo de desarrollo es un concepto fundador del pensamiento latinoamericano. Es uno de esos conceptos faro que han iluminado también, inclusive, la política de numerosos regímenes en el continente. Sabemos que en América Latina se expandió hacia los años 50 o 60 una concepción más bien productivista del desarrollo asociada al crecimiento indefinido, pero también a la posibilidad o no, eso era algo que estaba en discusión, de un desarrollo nacional autónomo o de un desarrollo continental autónomo. A partir de los años 70 hubo muchísimos cuestionamientos a esta noción más convencional del desarrollo que vino de la mano de no solo de los pueblos originarios, sino sobre todo de la narrativa ambientalista o ecologista que recién comenzaba a expandirse en el continente. Hacia los años
90, con el neoliberalismo, la noción misma de desarrollo como gran relato estructurador de fuertes narrativas del continente desapareció. No solo aquí, sino también en otras latitudes. Dejó de hablarse de grandes modelos de desarrollo. Sin embargo, hacia el año 2000, la noción de desarrollo como metarrelato vuelve a estar en el centro de la agenda y es retomada por gran parte de los gobiernos latinoamericanos en su sentido más convencional o hegemónico, es decir, en un sentido netamente productivista. Si nosotros analizamos lo que ha sucedido en los últimos 15 años en relación a los debates sobre el desarrollo, podemos al menos detectar tres posiciones diferentes, algunas de ellas con puentes muy comunicantes entre las mismas. Uno podría decir de que hay una idea de desarrollo hegemónica de la cual se nutre tanto la perspectiva neoliberal como la perspectiva neodesarrollista. Y por otro lado, existe una perspectiva postdesarrollista crítica que se nutre de diferentes aportes disciplinarios que cuestiona sin duda esa visión hegemónica del desarrollo. Esa visión hegemónica del desarrollo tiene diferentes ejes. No solo tiene un marco productivista, sino que, por ejemplo, entiende a los bienes naturales más como commodities, esto es, como productos primarios cuyo valor son fijados en el mercado internacional y con escaso valor agregado. Y son considerados además productos orientados a la exportación. Algunos de ellos van a añadir la noción de recurso natural estratégico. Por ejemplo, dentro de la fila del neodesarrollismo progresista, a partir de la importancia que adquiere el Estado en su rol regulador, la posibilidad de captar una renta diferencial también va a hacer que su concepción de los bienes naturales se coloque en una suerte de, digamos, situación más bien ambivalente, de lectura ambivalente, entre aquellos que consideran los bienes naturales como commodities y aquellos que lo consideran como recurso natural estratégico. Pero sin duda, es la noción de sustentabilidad débil la que recorre tanto el discurso neodesarrollista como el neoliberal, que se ha nutrido de la narrativa ecologista, pero la ha vaciado de contenido, la ha bastardeado. Sabemos que la noción de desarrollo sustentable ha sido muy problematizada y ha sido un concepto en disputa del cual se han apropiado los grandes actores globales, empresarios, pero también gobernantes de turno, contra la visión más bien fuerte o hiperfuerte de la sustentabilidad que van a subrayar movimientos sociales e investigadores críticos. Contra ella se va a afianzar una noción de sustentabilidad débil que, en función de una narrativa más bien vaciada de sentido pero sumamente eficaz, van a vehicular gobiernos y empresas en diferentes países del continente. También la noción de responsabilidad social empresarial y la de gobernanza recorre el discurso hegemónico sobre el desarrollo, además de alimentar esta idea de sustentabilidad débil. Porque efectivamente detrás de ella lo que hay es el reconocimiento de que los grandes actores globales son los protagonistas de los cambios que se dan en los últimos tiempos en nuestras sociedades. Y en ese sentido, tanto la visión neoliberal como la visión neodesarrollista han reconocido el rol periférico de nuestras economías y han definido también un rol adaptativo a partir del reconocimiento del protagonismo de las grandes empresas. Y en ese sentido han adoptado, más allá de las diferencias, este discurso de sustentabilidad débil y de responsabilidad social empresarial. En contraste con ello, hay una crítica que podemos denominar postdesarrollista, siguiendo a Escobar, que ya en los años 90 hizo una deconstrucción de la noción misma de desarrollo como discurso de poder, pero que se carga de nuevas dimensiones y nuevos sentidos a partir de la gran conflictividad que se da en los últimos 15 años a partir del avance del modelo o de la lógica extractiva. Más aún,
Retomo en ese sentido las palabras del mexicano Enrique Leff, que habla del proceso de ambientalización de las luchas sociales, que tendrá como protagonistas no solo a los pueblos originarios, sino a una serie de comunidades afectadas por los grandes proyectos extractivos. Es así que en este diagnóstico que subraya la gran conflictividad asociada a la expansión de las fronteras del capital, surge esta crítica que hoy conocemos como la del neoextractivismo o extractivismo, y que es retomada por gran parte del pensamiento crítico en la región, pero que también es una categoría, podríamos decir, nativa, que es utilizada por los propios movimientos y organizaciones sociales. Para dar cuenta de que, hablemos sea de neo o de extractivismo a secas, para englobar a diferentes actividades, no solamente, por ejemplo, la megaminería a cielo abierto, o la explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales, sino también el modelo de agronegocios en sus diferentes figuras, las mega represas que están al servicio del modelo extractivo, la expansión de la frontera energética, forestal, son actividades que están ligadas sin duda a lo que se denomina como extractivismo, que se caracteriza por la gran escala, por ser productos primarios sin valor agregado, por en general estar en manos de grandes empresas, precisamente por la gran envergadura de los proyectos que se están poniendo en juego. Se caracteriza también por una dinámica de enclave o una dinámica de desplazamiento según el modelo extractivo al cual hagamos referencia, que implica acaparamiento también de tierras o, si ustedes quieren, una utilización intensiva del territorio. Eso es lo que genéricamente se denomina extractivismo o neoextractivismo, que nosotros complementamos con otros conceptos que creemos que al menos forman parte también del acervo o de la gramática crítica hoy en día. Uno de ellos es el concepto de consenso de los commodities. En ese sentido, yo hablo de consenso de los commodities para señalar también el pasaje que se ha dado en los últimos 15, 20 años, pasaje que indica, digamos, el tránsito en América Latina del consenso de Washington al consenso de los commodities, porque pasamos de un periodo centrado en la valorización financiera, en procesos de ajuste y reestructuración del Estado que implicaron altos niveles de exclusión, a la producción y extracción de materias primas orientadas al mercado externo, cuyas consecuencias sociales y ambientales son claramente ignoradas por gran parte de los gobiernos de la región, sean estos gobiernos conservadores o sean gobiernos progresistas. Esto es, en función de las ventajas comparativas, esto es, los altos precios de los commodities, la mayor parte de los gobiernos hicieron caso omiso a las resistencias sociales que se fueron erigiendo en los distintos territorios, pero también a las críticas que desde la investigación científica independiente se hacían sobre las consecuencias sociosanitarias, ambientales, pero también culturales y políticas que vienen engendrando estos megaproyectos o modelos extractivos. Así que, desde mi perspectiva, el consenso de los commodities habla del ingreso a una nueva época y no hace solamente alusión a un orden económico, sino también nos inserta de manera más clara en un orden, podríamos decir, político e ideológico diferente, porque precisamente lo que hay es un discurso hegemónico, sea de la mano de gobiernos progresistas o neoliberales, de suturar la discusión acerca de las alternativas o los modelos alternativos en nombre precisamente de la dinámica irresistible del extractivismo. Dicho de otro modo, lo que se hace es decir que hay una suerte de único camino, de discurso único, que en este caso sería el extractivismo, con sus funciones diferentes, y que no habría alternativa posible al mismo. Con lo cual, las resistencias quedan del lado de los fundamentalismos o son descalificadas, consideradas como irracionales o inviables. Hay otros conceptos también que a mí me parece interesante incluir, como el concepto de mal desarrollo, que es un concepto que en realidad nació en América Latina. Fue acuñado por Celso Furtado,
en los años 60, cuando Celso Furtado, el célebre economista brasileño, ya siendo crítico de la CEPAL, señaló los problemas estructurales que no estaban solamente en la base económica, sino en la base social, y que hacían a la gran dilapidación de recursos y a la reproducción de modelos de injusticia y de desigualdad social en nuestras sociedades. La noción misma de mal desarrollo apunta a señalar el carácter insustentable desde distintas dimensiones de estos modelos o megaproyectos extractivos que hoy avanzan de manera vertiginosa en toda América Latina. Carácter insustentable que señala la inadecuación o el desacoplamiento entre desarrollo y equidad y entre desarrollo y sustentabilidad. Y hay un último concepto que también me parece que forma parte ya del acervo crítico, que es la noción de territorio o de zona de sacrificio, ¿no? Que la encontramos inclusive cada vez más en el lenguaje de las organizaciones y movimientos sociales, y que alude no solo a una radicalización de una situación de injusticia ambiental, como es el sufrir los pasivos ambientales, sino también al hecho de que hoy en América Latina lo que vivimos es una situación de desvalorización de otros lenguajes acerca del territorio, de otras posibilidades, de otras economías, de otros modelos productivos, con lo cual efectivamente lo que encontramos es que hay un fuerte desplazamiento de formas de producción y de vida diferentes a los del discurso dominante o a los de la economía dominante. Pero no solo los territorios aparecen como vaciables y en última instancia como sacrificables, sino también las propias poblaciones que se encuentran en él son en última instancia también sacrificables. La noción de extractivismo, y vuelvo a ella, a mí me parece muy importante porque es como una suerte de ventana para leer también las problemáticas globales que hoy enfrentamos. ¿Por qué? Porque a través de esa noción de extractivismo podemos tener una lectura acerca de la crisis ambiental, sobre todo hoy en día que se está haciendo una lectura sobre las consecuencias en el cambio climático. Pero también, en segundo lugar, podemos hacer un análisis a través de la lógica del extractivismo de lo que ha dado lugar al declive de Estados Unidos y la emergencia de nuevas potencias en el marco de un mundo multipolar. Para decirlo de manera más simple, podemos ver cómo se profundiza la dinámica del extractivismo en América Latina a partir de la emergencia de China como un país que efectivamente demanda cada vez más commodities y consolida una relación cada vez más asimétricas con todos los países de la región. En tercer lugar, la noción de extractivismo también nos permite leer la doble dinámica del capital, aquello que siempre ha sido tan difícil desde la izquierda más ortodoxa o desde un discurso nacional popular, que cree puramente en la expansión de las fuerzas productivas y que la oposición crucial es la que precisamente opone capital y trabajo. Frente a ello señalamos que hay otras también dinámicas conflictivas que hablan del avance sobre los territorios, de las lógicas de saqueo y acumulación a través precisamente de la desposesión de los bienes comunes, de la mercantilización de los bienes comunes. Y también, por supuesto, el extractivismo es una ventana para leer la crisis de un régimen de acumulación conducida por el capitalismo financiero, que es aquel que coloca o fija los precios de los commodities a nivel internacional. Pero sobre todo en América Latina, el extractivismo es una ventana para leer también los enormes problemas que tenemos hoy con la democracia en nuestro continente. O para decirlo de otra manera, el extractivismo pone de relieve un escenario de regresión de la democracia en tanto y en cuanto la opinión y la posición de las poblaciones afectadas por los megaproyectos extractivos no son consideradas, no son tenidas en cuenta, sino que todo lo contrario, se trata de distorsionar y bastardear los dispositivos institucionales que se encuentran a mano para poder, en todo caso, sortear fácilmente el impedimento de la licencia social.
Entonces, para terminar esta cuestión sobre las categorías críticas, yo creo que la categoría de extractivismo es una categoría faro en el pensamiento crítico latinoamericano, que podemos inclusive relacionar o vincular con la categoría de dependencia, que también fue una categoría marco a partir de la cual se leyeron los conflictos y la relación norte-sur, centro-periferia en aquella época, en los años 60 y 70. Sin duda, como decía antes, hay que acompañarlos de otras categorías críticas para poder complementarlo, pues también somos conscientes que la noción de extractivismo, por el uso excesivo que tiene, corre un riesgo de ser banalizada y también vaciada de sentido, como también sucedió con la propia categoría de dependencia en los años 60 y 70. Termino con esta cuestión de la crítica postdesarrollista. Una cuestión que me parece importante subrayar es que en América Latina han surgido nuevas disciplinas críticas que de alguna manera convergen en un análisis común en la crítica al extractivismo. Y estoy hablando, por ejemplo, de la geografía crítica que se desarrolla en Brasil, con Milton Santos, Bernardo Manzano, Carlos Porto González, Axelar, la geografía del disenso. Estoy hablando de la ecología política, de la cual nos ha enseñado tanto Enrique Lev. Estoy hablando de la economía ecológica, donde ha realizado tantos aportes João Martínez Alier, que está en constante diálogo con América Latina. Estoy hablando de la historia ambiental y de la agroecología, que también están sumando aportes a esta visión crítica, y por supuesto a la sociología de los movimientos sociales. Es decir, estamos en un momento en el cual existen diferentes saberes críticos en América Latina, enfoques disciplinarios diversos que aportan en una crítica común donde la noción de territorio, territorialidad, tensión de territorialidad, de disputa territorial, sin duda está en el centro de los estudios y de las investigaciones. Pero más allá de eso, lo que estas miradas buscan aportar también es, o tienen como desafío, es la necesidad de pensar relaciones nuevas entre la sociedad y la naturaleza, relaciones nuevas que desde abajo, es decir, de los propios movimientos sociales, a través de la generación de una nueva gramática política, se está repensando. Es decir, están surgiendo nuevas identidades colectivas al calor de esas luchas desiguales, asimétricas, que confrontan con el discurso hegemónico, sea neoliberal o sea neodesarrollista, en la mano de gobiernos progresistas, que postulan una nueva racionalidad ambiental que es necesario repensar, retomar, teorizar y también que nos sirva como punto de partida para pensar escenarios de transición y de salida del extractivismo. Por supuesto que hay otras perspectivas críticas en América Latina que van en esa misma línea, pero quizás no están tan vinculadas con las luchas sociales. Y el pensamiento crítico en América Latina ha tenido históricamente esta gran característica, la de pensar las nuevas lógicas o dinámicas de los modelos de acumulación, los modelos de desarrollo, en su vinculación con los movimientos sociales, con las luchas sociales de su momento. Se ha nutrido de ellas, lo cual no quiere decir que simplemente sea un vocero de las mismas, sino que trabaja, elabora a partir precisamente de estos elementos que emergen de la nueva gramática política. Postcrecimiento, postextractivismo, Estado plurinacional, autonomía, buen vivir, son conceptos que sin duda atraviesan no solo la dinámica de los movimientos sociales, sino que son un desafío también para pensar de estos propios saberes críticos que hoy pueden plantear lenguajes puentes entre ellos para pensar esta problemática en común. Voy a ir a... No sé cómo estoy de tiempo. Tercera cuestión, conflictividad y regresión de la democracia. Es algo que realmente nos preocupa mucho y que es uno de los temas, uno de los puntos ciegos, sobre todo de los gobiernos progresistas que han
han querido, de alguna manera, monopolizar el discurso democrático en la última década y media. Sin duda, hay una gran conflictividad. Yo creo que tengo los datos acá. Una gran conflictividad territorial. Tengo los datos, les decía, por ejemplo, sobre la megaminería, que es una de las actividades más conflictivas en toda América Latina. En 2010, según los datos del OCMAL, había 120 conflictos mineros y 150 comunidades afectadas. En 2012 ya eran 161 y 173 proyectos, 212 comunidades afectadas. En 2014 eran 198 conflictos. Y en 2015, en octubre, que fue cuando yo saqué los últimos datos, eran 218 conflictos, ¿no?, que afectaban a 312 comunidades. Este relevamiento es absolutamente insuficiente o incompleto, poco exhaustivo, porque está en función de las denuncias que hacen también investigadores, críticos y comunidades, pero da la pauta de cómo ha ido habiendo un aumento importante de la conflictividad, que en este caso estamos remitiendo a la megaminería, pero que podríamos leer también en otros ámbitos. Y efectivamente, el tipo de conflictividad que genera, que es inherente al extractivismo, implica una fuerte territorialización de los conflictos que conllevan un encapsulamiento en lo local y una poca visibilidad a nivel regional o a nivel nacional. Los esfuerzos que en general tienen que hacer, por ejemplo, ante la gran cantidad de megaproyectos que hay, los esfuerzos que tienen que hacer las organizaciones sociales para dar visibilidad nacional a los conflictos es realmente enorme, y eso no tiene que ver solamente con la gran asimetría de fuerzas y de recursos, dado que por lo general tienen frente a ellos a los estados, ¿no?, en sus distintas escalas, y también en general a grandes actores transnacionales, sino por este encapsulamiento en lo local, en lo territorial, que suele en ese sentido jugarle en contra y suele facilitar también la criminalización y la judicialización de las luchas. En ese sentido, yo creo que si hablamos de consenso de los commodities, hacia el año 2010 podemos señalar una suerte de inflexión o de una segunda fase del consenso de los commodities que tiene que ver con una intensificación de los conflictos, intensificación que al mismo tiempo se lee a través de la visibilidad nacional que adquieren ciertos conflictos en distintos países de América Latina. Eso está ligado al hecho de que muchos de los gobiernos progresistas, hablemos de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, en esa época ya van por su segundo mandato, han consolidado su poder y por lo general presentan proyectos de desarrollo que implican un aumento enorme de planes ligados a los proyectos extractivos. Por ejemplo, en Argentina, en el año 2010-2011 se presentó el proyecto agroalimentario nacional que implicaba el aumento del 60% de la producción de granos, esto es, mayormente de la producción de soya transgénica, lo cual implicaba mayor deforestación o desmonte, mayor expansión de la frontera sojera y por ende también desplazamiento de poblaciones campesinas e indígenas, criminalización, judicialización y en el límite esas muertes difusas que nunca sabemos de dónde vienen, pero que es del lado del poder, sean empresas, sean grandes propietarios o estados provinciales que son efectivamente los responsables. Pero bueno, la Argentina no es el único país. Por ejemplo, en Bolivia, con el segundo mandato, se lanzó lo que el vicepresidente García Linera denominó el salto industrial. El salto industrial, que prometía un cambio en la matriz productiva, algo que nunca se dio, implicaba una multiplicación de proyectos extractivos, implicaba la expansión de la frontera hidrocarburífera y la explotación del litio y del hierro, además del avance del agronegocio, algo que se ha dado de manera muy clara en la zona de la Media Luna. Pero también, en el caso de Venezuela,
también había un proyecto que implicaba, en el marco de un Estado rentista, la expansión de la frontera hidrocarburífera en la zona de la faja del Orinoco, donde se explotan hidrocarburos pesados, ¿no?, que son altamente contaminantes en la extracción. Y en Brasil, la aceleración de lo que ya es acelerado, el PAC, el Plan de Aceleración del Crecimiento, que implicaba la construcción de más mega represas, sobre todo en la zona de la Amazonía. Es decir que lo que yo denomino la segunda fase del consenso de los commodities está ligada a la expansión y multiplicación de los proyectos extractivos, vinculada a su vez a la consolidación de estos gobiernos progresistas que ya no buscan rendir cuentas a las organizaciones o movimientos sociales y que buscan aprovechar también, insisto, las ventajas comparativas en el marco del boom del precio de los commodities. En ese marco, si ustedes miran bien la cartografía de conflictos, en varios países latinoamericanos hubo como conflictos emblemáticos. Fue el caso de Belo Monte en Brasil, que enfrentó claramente al gobierno contra poblaciones organizadas, poblaciones originarias, y también la enfrentó contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está el caso del TIMNIS para Bolivia. El TIMNIS, recuerden ustedes, es el Territorio Indígena Nacional Parque Isidoro Secure, que es una zona más bien marginal, la cual el gobierno boliviano decidió construir una carretera, avanzar con una carretera sin consultar a las poblaciones del territorio. En Argentina hubo en 2012 un levantamiento que fue el de Famatina, una pequeña localidad de una provincia perdida cerca de la cordillera, que adquirió relieve nacional y de pronto los argentinos tomaron conciencia de que había mega minería y que había resistencias de hacía 10 años en el país que eran olímpicamente ignoradas desde la capital, y podemos así seguir agregando el caso de Yasuní y el avance de la mega minería en Ecuador, que también marcó una fuerte inflexión, porque la mega minería es una de las actividades más resistidas en Ecuador, y Yasuní fue uno de los proyectos también más interesantes que podrían haberse elaborado, porque implicaba precisamente conservar el petróleo crudo bajo tierra y no explotarlo. Y sin embargo, en el año 2013, el gobierno de Rafael Correa dio por terminada la experiencia de Yasuní y avanzó con la explotación hidrocarburífera en una parte de esos territorios. Es decir, si bien los gobiernos progresistas hicieron lo posible por, de alguna manera, adoptar un lenguaje que habla de la protección del medio ambiente, de la sustentabilidad, sobre todo pienso en el caso de Bolivia y de Ecuador, con el paso de los años fueron mostrando claramente que en el devenir mismo del consenso de los commodities lo que le interesaba era claramente seguir avanzando con la explotación de proyectos extractivos e inaugurar o crear o promover nuevos proyectos extractivos. Y se enfrentaron ante resistencias que pusieron de relieve ese desacople, ¿no?, o ese desfasaje entre discurso y realidad. Entre un discurso que apelaba a una narrativa más ecologista o indigenista en algunos casos, y una narrativa neodesarrollista, en algún punto estatalista, que promovía un modelo de desarrollo, en ese caso extractivo. En ese marco es que hemos visto que en esos países también abordamos no solo los neoliberales, estamos viendo una regresión de la democracia en tanto y en cuanto los dispositivos institucionales previstos por nuestras constituciones que avanzan en la democratización de las decisiones, hablo del convenio 169 de la OIT y de las consultas públicas, no son para nada respetados. Más aún, por ejemplo, en el marco de los países andinos, sea que hablemos de Perú, de Bolivia o de Ecuador, el convenio 169 de la OIT es una suerte de piedra en el zapato, ¿no?, que es necesario sacarse de encima lo más rápido posible, acotarlo para, en definitiva, no permitir que eso dé lugar a una suerte de derecho de veto de parte de las poblaciones y que por ello puedan impedir la realización de proyectos extractivos. Violación de derechos
ambientales, de derechos de los pueblos indígenas, pero que también repercuten en los que se llaman derechos de primera generación, el derecho a expresarse, el derecho a manifestarse, que culminan en un fuerte proceso de criminalización y judicialización de las luchas sociales. Todos los países lo están conociendo. Un ejemplo emblemático es Ecuador. No voy a hablar de Argentina, donde efectivamente tiene muy poca cabida la crítica contra el extractivismo. Pero, por ejemplo, en Ecuador hay en este momento más de 220 personas judicializadas, varias de ellas con la figura penal que se les ha imputado es la de sabotaje y terrorismo. Y una parte de esos sectores que han sido judicializados son aquellos que se oponen a la megaminería a cielo abierto. Esto pasa, sin duda, en un gobierno progresista como el de Rafael Correa. Pero no solo son los convenios 169 de la OIT o las consultas, sino también los convenios y los acuerdos que se están firmando con diferentes países. Los convenios que se están firmando con China, con la República Popular de China, que lejos de ese regionalismo latinoamericano desafiante, del cual hablaba Jaime Preciado hace unos años, hoy nos enfrenta más que a un frente común latinoamericano, nos enfrenta a una serie de decisiones unilaterales por parte de cada gobierno que va firmando convenios unilaterales con China que, insisto, refuerzan cada vez más una suerte de dependencia con China, pero que además incluyen cláusulas que no son conocidas ni siquiera por los parlamentarios que luego aprueban precisamente esos convenios. La regresión de la democracia viene de la mano de la opacidad y del secretismo. El secretismo está en la base de los proyectos extractivos, que nunca conocemos la letra fina, de los estudios de impacto ambiental, que también siempre son incompletos y no son conocidos, y de los convenios que todos nuestros países están firmando, sea en el marco del TLC, sea con la nueva potencia o el nuevo hegemón que hoy podría ser la República Popular de China. Es muy preocupante desde mi perspectiva esta situación de retracción de las fronteras del derecho, porque en el año 2000 precisamente asistimos con mucha expectativa política al avance y a la consolidación de estos nuevos gobiernos progresistas en varios países del continente. Voy a cerrar entonces con una lectura más bien pesimista sobre estos 15 años, porque efectivamente, si bien hubo un descenso de la pobreza ligado precisamente al crecimiento económico, vinculado a la rentabilidad diferencial o la rentabilidad extraordinaria que todos los gobiernos tuvieron gracias al precio de los commodities, uno de los problemas fundamentales es que efectivamente estos gobiernos que tanto aportaron para la reducción de la pobreza, que inclusive han implementado tantos programas sociales. Yo no sé si ustedes saben que el 20% de la población latinoamericana está bajo planes sociales o programas de transferencia condicionada. 20% de la población. Más allá de la evaluación o de la valoración que nosotros hagamos de esos planes sociales, es una cifra enorme que es necesario también problematizar, ¿no?, en el marco de estos gobiernos, y que además implica tener en cuenta que los planes sociales no fueron solamente promovidos por los gobiernos progresistas, sino también por los gobiernos conservadores o llamados neoliberales. Pero cierro con esto. Yo creo que estamos asistiendo a un agotamiento del ciclo progresista, o lo que nosotros podemos denominar también como una suerte de fin de ciclo, tanto en lo económico como en lo político. En lo económico, porque a partir del año 2013 asistimos a una caída del precio de los commodities, una caída brutal. Algunos hablan del fin del superciclo de los commodities. Es probable que luego comience otro ciclo, pero en todo caso a lo que asistimos es al final de este ciclo que tantas expectativas había levantado en América Latina de prosperidad económica. Pero el caso es que además esta crisis o esta caída del precio de los commodities
que ha generado un efecto de reprimarización de las economías latinoamericanas, una tendencia a la monoproducción y al monocultivo, hoy genera también una mayor tendencia de el monocultivo o una mayor expansión de proyectos extractivos. ¿Por qué? Porque ante la caída del precio de los commodities, la opción de los gobiernos es hacer más proyectos, llevar a cabo más proyectos, es decir, se cae en una suerte de espiral extractivista para poder, en definitiva, tener menores o la misma, digamos, los mismos beneficios económicos que se obtenían en la época de rentabilidad extraordinaria en los 10 años anteriores. Así que efectivamente, no solo el efecto de reprimarización, que está muy ligado al ingreso de China y su demanda de commodities, sino esta espiral perversa que nos inserta en una lógica de mayor cantidad de proyectos extractivos. Y creo que también estamos asistiendo a una nueva fase de criminalización de las luchas sociales, y desde el punto de vista político, miren, hacia el año 2010 podemos percibir que en América Latina hay un debate clásico ya también, como lo es el del desarrollo, que comienza a recorrer las agendas académicas y políticas, que es el debate sobre el populismo, ¿no? La historia de los populismos infinitos en América Latina, que recorre como una suerte de fantasma que cada tanto emerge con distintas características según los países en los que hagamos referencia, vienen de la mano de un hiperliderazgo o un hiperpresidencialismo, en la idea de que son solo los líderes los que pueden preservar supuestamente las ventajas obtenidas, los triunfos obtenidos a lo largo de estos 15 años, una desconfianza en la propia movilización o capacidad de movilización de las propias organizaciones sociales que tuvieron un protagonismo en momentos anteriores. La idea central de que el líder, ¿no? Y que es en la voluntad del líder que todo se cifra, que el destino de la nación se cifra, es algo que hoy recorre países como Argentina, como Venezuela, como Ecuador y aún como Bolivia, que está apostando hoy en día a la repostulación, dicha en este lenguaje, es decir, a la aprobación de un cuarto mandato presidencial por parte del binomio Evo Morales-García Linera. Es decir, la cuestión del hiperpresidencialismo, ¿no? Y la cuestión de la desconfianza en la relación con las masas como capacidad, como hacedora de la historia, es algo que se ha instalado casi en nuestra historia contemporánea de la mano del populismo. Y quiero aclarar que entiendo por populismo no lo que entiende la derecha, ni lo que entienden los medios de comunicación hegemónicos. Yo creo, como gran parte de la inteligencia crítica latinoamericana, que el populismo es un fenómeno complejo, un fenómeno político complejo que expresa una tensión insoslayable entre elementos democráticos, porque hay una apertura democrática, hay nuevos derechos, inclusión, pero también expresa una tentación autoritaria, una tentación de cierre hegemónico. Y es esta etapa, la de la tentación del cierre hegemónico, la de la clausura y la no tolerancia de las diferencias, la que hoy estamos asistiendo y que tiene además como blanco predilecto las críticas del extractivismo. Blanco predilecto, pero que no es el único, sin duda, en toda América Latina. Cierro entonces con la idea de que en América Latina en los últimos 15 años los gobiernos han optado por modelos de mal desarrollo sobre la base de un extractivismo más bien depredatorio, insustentable en el mediano y en el largo plazo, pero es un modelo que también pone en cuestión los alcances de la democracia, redefine sus fronteras, porque efectivamente a más extractivismo, menos democracia, es lo que estamos viendo en los territorios de la mano de la judicialización y la represión creciente. Pero por sobre todo, además de las promesas incumplidas, a lo que asistimos hoy es a una suerte de sutura o de cierre para pensar escenarios de transición y de salida del extractivismo. Y ese es sin duda el gran desafío que tiene una izquierda que debe repensarse en América Latina
al calor de este agotamiento del ciclo progresista, una izquierda que debe pensarse más que nunca como plural, como democrática y en articulación con la lógica de los movimientos y las organizaciones sociales. Muchas gracias.